es uno de los que mayor riesgo tiene. Internamente Trump sí tiene bastantes enemigos dentro de la sociedad norteamericana, dentro de los demócratas, dentro de los republicanos, dentro del gobierno profundo. Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con River. Hoy vamos a hablar, es decir, algo corto, algo pequeño, pero vamos a abordar la figura de Trump, que por cierto tiene mucha relevancia en cuanto al tema Cuba, sobre todo porque en su mandato pasado aplicó 243 medidas para estrangular la economía cubana. En este nuevo mandato ha designado como secretario de Estado a Marco Rubio, al cual le dedicaremos un video también, que es un reacio opositor del gobierno cubano actual. Y entonces Donald Trump no deja de suscitar bastantes expectativas, tanto como presidente de los Estados Unidos, por sus características que ya se vieron en su primer mandato, y con el tema Cuba. Pero el tema Cuba no lo vamos a abordar desde el tema Trump como tal, más bien lo vamos a ir abordando según se vaya desarrollando este mandato y más puntualmente quizás cuando toquemos el tema de Marco Rubio como secretario de Estado y su obsesión contra los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero bueno, ubicándonos ya en el tema Trump en sentido general, yo creo que ya está demostrado que la oligarquía, y eso es algo muy importante, la oligarquía ha llegado al poder. Es decir, es una etapa ya diferente dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y que esta oligarquía quiere hacer cambios dentro de lo que se considera el proceso democrático de los Estados Unidos. ¿A qué me refiero específicamente? Me refiero a las intenciones que tiene Trump de lograr un tercer mandato. Es decir, la posibilidad de derogar la enmienda 22, que es la que no permite a ningún presidente de los Estados Unidos más de 2 mandatos. De todas maneras, los especialistas en temas constitucionales de los Estados Unidos dicen que eso es imposible de lograr por el presidente Trump, porque la Constitución de los Estados Unidos y toda su estructura legislativa está hecha precisamente para que el presidente no tenga esa capacidad de modificar esos temas. Pero de todas maneras, Trump es un presidente completamente atípico. Lo que ha ido sucediendo, la polarización en la sociedad norteamericana y otras cosas más son también completamente atípicas. Y aunque es cierto que no todas las figuras republicanas le dan su apoyo, aunque sea una parte mínima, también es cierto que tiene mayoría republicana en el Congreso. Y habría que ver cómo se comporta este tema de si se puede derogar o no la enmienda 22 y Trump optar por un tercer mandato. Ya eso lo dará el tiempo, lo dará la vida,
como se dice normalmente. Habrá que ver. Ahora, también hay otro problema que viene surgiendo y del cual Biden habló en su discurso de despedida, que al igual que Eisenhower en su momento habló del complejo militar industrial, hoy Biden habla del complejo tecnológico, es decir, algo que está creciendo, sobre todo en poder, ya que controla las redes sociales y en las redes sociales prácticamente hoy se desarrolla gran parte de la vida de muchos ciudadanos de los Estados Unidos y del mundo entero. Y entonces hoy la gran amenaza eh, para el mundo e incluso para los Estados Unidos, que en su momento de Eisenhower fue el complejo militar industrial, es ese complejo tecnológico que está creciendo inmensamente en poder y que unido a esta oligarquía que ha asumido el poder, eh, pueden convertirse en algo completamente nefasto, tanto para la democracia norteamericana, tanto para el pueblo norteamericano como para todo el mundo en sentido general. Es algo que hay que tener en cuenta. Y bueno, ya en un sentido más amplio, aunque yo no soy trumpista ni mucho menos, yo soy un afectado también, al igual que el pueblo cubano, de todas las medidas, de las 243 medidas y el arreciamiento del bloqueo contra Cuba, igual que el pueblo cubano que ha sufrido mucho eso. Por lo tanto, no tengo nada que ver con Trump. Eh, pero bueno, no, desde mi posición de imparcialidad que siempre trato de tener para poder hacer un análisis lo más objetivo posible de la situación, tanto hacia un lado como el otro del espectro político. Creo que sí, que el paso es factible en cuanto a la llegada de Trump al poder, que no hubiera sido así con el tema de Kamala Harris, es que es casi seguro ya, bueno, casi seguro, no es seguro, porque aquí hay muchas cosas que son inciertas aún, pero es casi seguro que se le ponga fin a la guerra de Ucrania. Un tema muy complicado, un tema muy riesgoso por el tema de las armas nucleares y que desgraciadamente las decisiones que tomó la administración Biden sobre suministrarle armas a Ucrania de largo alcance y permitirle que atacaran territorio en la profundidad del territorio ruso es algo que complicó bastante la situación. Eh, la, la, los intentos de países de la OTAN de entrar ya con tropas regulares como tal dentro del conflicto. Creo que fue hace algo más de un mes y tanto, quizás 2 meses, se vivieron momentos bastante difíciles con el tema de Ucrania y con la llegada de Trump al poder, bueno, es un peligro que es muy posiblemente ya eh, se quede en la historia, algo que haría falta porque un conflicto nuclear no le conviene a nadie. Las decisiones que tomó el gobierno de Biden, por supuesto, que siempre fueron desde esa posición de que un conflicto nuclear no le conviene a nadie. Nadie es loco como para iniciar un conflicto nuclear. Pero también es cierto que en el pasado existieron varios accidentes con armamento nuclear de los lanzamientos y movimientos
eh, poco comunes, si se quiere, que no llevaron a un desastre nuclear porque no existía una beligerancia directa entre dos potencias nucleares, a pesar del tema de la Guerra Fría y eso, pero no estaban directamente enfrentadas, por eso era una guerra fría y no caliente. Pero en el caso ya de Ucrania, donde ya sí es una guerra caliente y bajo tanta tensión, cualquier accidente nuclear eh, es capaz o sería capaz, creo que hasta el momento es algo que va atenuando y espero que después de la toma de posesión de Donald Trump eh, ya desaparezca definitivamente, pero bajo esa beligerancia y esas grandes tensiones, cualquier accidente nuclear puede ser considerado como un ataque y eso desatar lo que nadie quisiera ver realmente. Y bueno, esa es la parte que yo le veo más favorable del tema de un nuevo mandato de Donald Trump. Y bueno, con respecto a Cuba, le dedicaremos también un programa. Ya se han hablado de todas las medidas que piensan aplicar o que piensan retomar y algunas medidas nuevas que también tomarán. Se ha hablado de volver a poner a Cuba dentro en la lista de países patrocinadores del terrorismo que Biden acaba de sacar a Cuba de esa lista. Y con la designación de Marco Rubio como secretario de Estado, se deben arreciar determinadas medidas para aumentar el estrangulamiento o asfixia de la economía cubana. Pero bueno, a eso le dedicaremos otro video en otro momento con otros datos. Y con respecto al mandato de Donald Trump, creo que los mayores retos que enfrenta Trump en este mandato es la posibilidad de que atenten contra su vida. Y esto lo digo muy en serio. Ya tuvo un atentado y un intento fallido de atentado. Pero no es menos cierto que a pesar de que se ha hablado de la marea roja, de la victoria mayoritaria, que hasta cierto punto fue así, aunque ahora el Washington Post o otro periódico, ahora no recuerdo bien si fue el New York Times o el Washington Post, en los últimos conteos ya de la votación, eh, estaba demostrando que Trump no ganó el voto popular, pero es indiscutible que sí arrasó en los colegios electorales. Y entonces, de todas maneras, sí es importante decir que a pesar de esa marea roja, de esa aparente popularidad de Trump, Trump cuenta con varios enemigos dentro de la parte demócrata, dentro de la población de los Estados Unidos. No voy a hablar ya de enemigos externos, que pudiéramos decir que no sé, que Irán quiera cobrar cuentas, que no creo realmente. Incluso ni que tenga la intención ni que tenga la capacidad de vengar la muerte de Soleimani. Pero internamente Trump sí tiene bastantes enemigos dentro de la sociedad norteamericana, dentro de los demócratas, dentro de los republicanos, dentro del gobierno profundo. Y creo que es algo a tener en cuenta, al menos en estos 4 años. Después, si logra un tercer mandato o no, cosa que creo que debe ser difícil, por lo que afirman los especialistas en temas constitucionales de Estados Unidos, pero bueno,
todo eso habría que verlo, pero al menos durante estos 4 años habría que ver eh, cómo se desarrolla el tema de los atentados. No olvidemos que Ronald Reagan, un ejemplo, fue víctima de un atentado por un ciudadano común. Es verdad que tenía trastornos psicológicos, etcétera, etcétera, pero eh, quién sabe cuántas personas con trastornos psicológicos quisieran o tuvieran la intención de atentar contra Trump. También está el caso del atentado a Kennedy, el magnicidio a Kennedy, donde hoy todavía se mantiene en la oscuridad, se mantiene en secreto, son archivos que no se han desclasificado aún, a pesar del tiempo transcurrido, porque todo indica que en ese atentado intervinieron agencias del gobierno de los Estados Unidos. Específicamente lo que más se habla y se menciona es el caso de la CIA. Y Donald Trump indiscutiblemente tiene enemigos dentro del gobierno profundo. Se ha estado hablando mucho antes de las elecciones del tema del Pentágono, de los departamentos que no han logrado pasar en varias veces las auditorías, de dinero que no tienen cómo justificar. De hecho, Trump ha hablado de que va a cambiar eh, prácticamente a todos los mandos militares de alta jerarquía y de responsabilidades dentro del Pentágono. En su otro mandato tuvo problemas. No estoy diciendo que nadie de ellos vaya a hacer un complot ni atentar contra la vida del nuevo presidente de los Estados Unidos, pero sí hay que tener en cuenta todas esas cosas. En su mandato anterior destituyó al director del FBI. Y entonces realmente Trump tiene bastantes enemigos, a pesar de esa propaganda y de incluso eh, no tanto propaganda, pero también realidad de esa mayoría, de esa gran marea roja que realmente barrió con los colegios electorales, pero no deja de ser cierto que Donald Trump cuenta con muchos enemigos que de una forma u otra podrían ponerle fin antes que culmine sus 4 años de mandato. Creo que esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Creo que por el momento son los temas más importantes a tener en cuenta en cuanto al mandato de Trump. Y bueno, ya sobre la marcha, sobre el día a día, sobre las nuevas noticias, realizaremos nuevos videos tocando diferentes temas sobre Trump que sean ya más de actualidad. Pero sí creo que es algo que no se debe perder de vista. Ciertamente creo que el servicio secreto debe estar bien preparado en el sentido de que si yo, que no soy nadie, tengo esa percepción, ellos que sí están especializados en esos temas deben también tener una percepción muy similar de que este presidente es uno de los que mayor riesgo tiene de atentado comparado con otros presidentes de los Estados Unidos. Así que nada, este era el tema que quería tocarle, más o menos lo que creo, lo que pienso, lo que veo de lo que pudiera ser el nuevo mandato de Donald Trump. Y nada, en su momento ya abordaremos el tema Cuba, que en nuestro próximo programa debe ser sobre Marco Rubio si no hay nada nuevo que sacar. También hablaremos sobre Marco Rubio. Así que nada, gracias por haber visto nuestro programa. Dejen sus comentarios de qué opinan
de lo que he hablado con ustedes. Por favor, denos like, suscríbanse al canal, eso nos ayuda mucho a llegarle a otras más personas con nuestra visión. Y nada, nos vemos en un próximo video. Chao.